Ahí estamos. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Con ustedes, su hermano en Cristo, Pastor Luis Omar Gutiérrez, aquí en Anzoátegui, Tolima, Colombia, compartiendo con los hermanos que nos acompañan en esta noche. Estamos listos para ver este tema, serie de temas titulada Los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Ya hemos compartido con los hermanos cuál es el fundamento de nuestra fe y cuáles son nuestros pilares. En esta ocasión vamos a estudiar uno de los temas que tenemos en el primer pilar fundamental de la fe adventista, que es la purificación del santuario. Este es un tema bíblico, este es un tema del espíritu de la profecía, este es un tema que no está a la vuelta de la esquina y espero que ustedes puedan aprovecharlo muy bien. En esta serie de temas, este es el número 6, hasta 2300 tardes y mañanas. Decíamos antes de comenzar la grabación que esto es adventista del séptimo día, y de aquí salimos nosotros. Cantamos ya el himno 218, por mí intercede, y la lectura bíblica que vimos fue Daniel 8, 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Cuando Guillermo Miller comenzó a estudiar la Biblia, se dio cuenta que este tiempo, estas 2300 tardes y mañanas, estaban en curso, estaban corriendo en el tiempo, y él estaba dentro de la profecía bíblica. Miren, hermanos, antes de continuar, quiero decirles que nuestro método de interpretación no es el preterismo. ¿Por qué? Porque el preterismo lo deja todo en el pasado. Tampoco nuestro método de interpretación es el futurismo, porque el futurismo pone todo ¿dónde? En el futuro. Por tal motivo, nuestro método de interpretación es el historicismo, porque el historicismo mira la historia bíblica y la narra, ¿verdad?, con todas sus fechas, con todos sus acontecimientos, y así nosotros comprendemos mejor la historia bíblica. En el conflicto de los siglos, capítulo 25, Jesucristo, nuestro abogado, allí vamos a ver una definición de lo que es el historicismo, ¿Qué estudia el método de interpretación historicista? La luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir. Este es el mismo principio del historicismo. Estudia lo pasado, lo presente y lo porvenir. Por eso nosotros, como adventistas del séptimo día, estamos llamados a ser historicistas. Nosotros somos un pueblo que surgió con la historia, con la profecía bíblica, y de allí no nos hemos despegado nunca, por la gracia del Señor. ¿Qué son el cuerno pequeño y el continuo? Daniel 8, 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. O sea, un santo escucha a otro santo y le pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Sacrificio es una palabra añadida. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué significa el cuerno pequeño y el continuo? Veamos las dos fases de Roma. Por el cuerno pequeño fue quitado el continuo. Sacrificio, reiteramos, es una palabra añadida. Este cuerno pequeño que ustedes conocen en la profecía bíblica debe entenderse como el símbolo de Roma en toda su historia. ¿Cómo debemos entender el cuerno pequeño cuando lo veamos en la profecía bíblica? Como símbolo de Roma en toda su historia, incluyendo sus dos fases. ¿Cuáles son estas dos fases? La pagana, Roma pagana, y la papal, Roma papal. ¿Se comprendió esto?
las dos fases. Por el cuerno pequeño fue quitado el continuo sacrificio. Este cuerno pequeño debe entenderse como el símbolo de Roma. Siempre que ustedes le mencionen el cuerno pequeño, tiene que pensar en quién. En Roma. En toda su historia, o sea, todo lo que tuvo que ver con Roma, tanto su fase pagana como su fase papal. Estas dos fases se denominan en otros lugares como continuo. El continuo. Sacrificio es una palabra añadida. Los traductores bíblicos, cuando vieron esto de continuo, pensaron en el sacrificio que se ofrecía en la mañana y que se ofrecía en la tarde. Incluso hoy día muchas personas entienden que cuando se habla de continuo es del sacrificio que se ofrecía en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, en la mañana y en la tarde. Pero esto no tiene que ver, por eso le pusieron continuo sacrificio, porque ellos entendieron que estaba hablando era de ese sacrificio que se celebraba continuamente, pero eso es un error. Aquí continuo solamente tiene que ver, estas dos fases denominan en otros lugares como continuo, las dos fases de Roma. Y la transgresión de la desolación o prevaricación asoladora. O sea, las dos fases de Roma, la Roma pagana era una de estas dos y la Roma papal era una de estas dos. El continuo o asolamiento continuo simboliza la forma pagana. El continuo significa las dos fases de Roma. Ahora, específicamente, el continuo simboliza la forma pagana y la prevaricación o la transgresión asoladora simboliza a la parte de Roma papal. ¿Se puede entender esta parte? El continuo que representa en general a Roma en sus dos fases. Ahora, si queremos acuñárselo a una de las dos partes, le cae mejor a la forma pagana, el continuo. Ahora, a la forma papal le cae mejor la prevaricación asoladora. Cuando este video esté en YouTube, ustedes tendrán que mirarlo de nuevo y aprendérselo muy bien, porque esta enseñanza no anda a la vuelta de la esquina. En las acciones atribuidas a esta potencia, a veces se habla de una forma, a veces de otra. Por él, la forma papal, fue quitado el continuo. O sea, la forma papal, que dijimos ya que era la prevaricación asoladora o transgresión asoladora, fue quitado el continuo, que era la forma de Roma pagana. Que era la forma pagana. La Roma pagana se transformó ¿en cuál Roma? En la papal. O sea, dejó de existir o se fusionó la Roma pagana con la papal y el control quedó en manos de la Roma papal. El lugar de su santuario oculto, o sea, el lugar donde hacía su culto, la ciudad de Roma, fue derribado o echado por tierra. ¿Cómo sucedió esto? El asiento del gobierno fue removido por Constantino en el año 330 después de Cristo a Constantinopla. O sea, el reino estaba en Roma, de Roma fue movido a Constantinopla. La misma transacción es traída a la vista en Apocalipsis 13:2, donde se dice que el dragón, que es la Roma pagana, ¿cómo se representa en Apocalipsis la Roma pagana? Como el dragón. Dio a la bestia, ¿cómo se representa la Roma papal en Apocalipsis? La bestia, su asiento, la ciudad de Roma. ¿Por qué es importantísimo el estudio de la profecía bíblica? Proverbios 29:18. Sin profecía, ¿qué pasa con el pueblo? Cuando usted está desenfrenado, usted está equilibrado, usted está organizado en todo lo que usted hace, usted está estudiando, usted está trabajando, usted está ahorrando su dinero, usted está predicando el evangelio. Cuando usted está desenfrenado, no, cuando usted está desenfrenado, usted se vuelve loco. Cuando usted está desenfrenado, usted pierde el juicio. Cuando usted está desenfrenado, usted no tiene control de su vida. Entonces dice Proverbios 29:18, sin profecía, ¿sin qué? Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado, hermanos. Si Daniel pudo entender las profecías, ¿por qué nosotros no? Esta profecía de las 2300 tardes y mañanas es sí o sí que cada adventista debe manejar esto.
Ahora, muy pocos tienen dominio de esta profecía. Ahora, si Daniel pudo entender, ¿por qué nosotros no? Mire la clave aquí. Y me hizo entender, vino un ángel a hablar con Daniel, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dios, a través de sus santos ángeles y con la unción de su Santo Espíritu, también quiere darnos sabiduría y entendimiento a nosotros. Al principio de tus ruegos, dijo el ángel a Daniel, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. ¿Tú quieres entender la profecía bíblica? Amén. El Señor te puede ayudar a entender la profecía bíblica. ¿Tú quieres entender la palabra de Dios? El Señor te puede ayudar a entender la palabra de Dios. ¿Por qué es importantísimo el estudio de la profecía bíblica? Mateo 24, 15 y 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Cuando Jerusalén fue cercada en el año 70 o antes de nuestra era, por el general Cestio Galo, él tuvo que devolverse, luego vino el general Tito, y cuando hicieron un muro en la ciudad y entraron, ni un solo cristiano murió allí. ¿Por qué? Porque esta advertencia, el que le entienda, ya los discípulos la sabían y se le había dado la señal. Se le había dicho, mira, no te devuelvas. Cuando tú veas que Roma ponga sus estandartes en Jerusalén, ni siquiera te devuelvas. Si tú estás en el campo, vete por ahí mismo. Ni un solo cristiano pereció. Todo lo contrario, desde las montañas circundantes, ellos veían el fuego del templo cuando fue incendiado. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos la profecía bíblica para que no seamos engañados y para que no seamos tomados por desapercibidos. ¿Qué debemos hacer cuando no entendemos la profecía bíblica? ¿Qué debemos hacer? Bueno, en Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esto es el camino de Emaús. Ustedes recuerdan que iban dos discípulos, camino de Emaús, y un viajero solitario, como que iba a seguir de largo, pero se le sumó a ellos ahí, iban todo el camino. Ellos iban hablando de todos los acontecimientos que habían ocurrido en Jerusalén, como este Jesús de Nazaret, que todos pensábamos que iba a ser el libertador de Israel, termina colgado en una cruz desnudo, agolpeado, mal agolpeado. Terminó colgado en una cruz. Entonces los dos discípulos van y dicen, bueno, él resucitó muertos, perdonó pecados, multiplicó el alimento, mandó a callar el mar, hizo muchísimos milagros, pero al final de cuentas fue un fracaso. Lo clavaron en una cruz y efectivamente murió. Y no solamente eso, sino que también lo sepultaron. O sea, nuestras esperanzas se fueron a pique. Un buen profeta, un buen maestro, pero ese no era el Mesías, ¿no? Ese no era el libertador. Entonces, Jesús comenzó a explicarle las escrituras que hablaban de él mismo. Cuando llegaron a la casa, les abrió el entendimiento para que pudieran entender, hermano. Si usted no entiende la profecía bíblica, nosotros contamos con la ayuda de Cristo, que puede abrirnos el entendimiento para que podamos entender su palabra. El ángel Gabriel interpreta la primera parte de la visión en Daniel 8, 15 al 27. O sea, lo que se dijo en Daniel 13 y 14 sobre la purificación del santuario, el ángel explicó esa primera parte en Daniel 8, 15 al 27. ¿Verdad? El ángel Gabriel interpreta la parte restante de la visión en Daniel 9, 20 al 27. Sería bueno, cosa que yo no puedo hacer porque sería muy extenso ahora, que los capítulos 7, 8 y 9 de Daniel, usted los revise en su casa. Usted puede estudiarlos nueva vez. Entonces, con un contexto así, usted va a comprender mucho mejor este tema que estamos presentando. En esta ocasión, nos vamos a concentrar en la parte que Daniel no comprendía, la cual el ángel en esta cita tuvo que venir a explicarle. Y es lo que vamos a desarrollar en este momento. Estamos hablando de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Entonces vamos a ver una primera estructura de la profecía de las 2000
2.300 tardes y mañanas. 2.300 tardes y mañanas equivale a 2.300 días, evidentemente, ¿sí o no? 2.300 días. Esta profecía de 2.300 días estaba dividida en dos partes. La primera parte eran las 70 semanas, que a su vez estaba subdividida de esta manera. Primero 7 semanas, luego 62 semanas y luego una semana que estaba dividida en dos mitades. Y la segunda parte eran los 1.810 días restantes, ¿verdad? Esto equivale a años, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, es bueno que usted vaya memorizando esto. La profecía de las 2.300 tardes y mañanas está dividida en dos periodos de tiempo. ¿Cuántos periodos está dividido? En dos. El primero son 70 semanas y el segundo son 1.810 días. Si yo sumo 70 por 7 me da 490, más 1.810 me completa el número de 2.300 días. El pilar central de la fe adventista, las 2.300 tardes y mañanas. El conflicto de los siglos, por Elena G. de White. Todo lo que estamos viendo es pura Biblia, puro espíritu de profecía. Capítulo 24, el templo de Dios. Asimismo se llama nuestro cuarto pilar fundamental, el templo de Dios. El pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2.300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. ¿Cuál era el pilar central de la fe adventista? El pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento. Este es el fundamento. El fundamento de esta casa no está aquí arriba, está aquí abajo. El fundamento y el pilar central. El pilar en lo que todo lo demás gira dentro del adventismo, de la fe adventista, era la declaración: hasta 2.300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Por eso es, hermanos, que cuando nosotros nos reunimos en un culto, nosotros no podemos poner una pantalla con un jueguito de pelota. Cuando nosotros nos reunimos en un culto, nosotros no podemos hacer un juego ahora. El equipo A, los hermanos de este lado, el equipo A, con los hermanos de este lado, el equipo B. Y vamos a hacer un juego ahora. Este hermano le pregunta un versículo bíblico a este grupo y este grupo le contesta y después le... Nosotros no estamos para eso. Mientras estamos haciendo jueguitos y jugando pelota y haciendo un social el sábado en la noche y la sociedad de jóvenes y los juegos y las cosas, las doctrinas elementales, el pilar central de nuestra fe, puede ser que todavía nosotros no lo estemos manejando. Entonces, si este es el pilar central de nuestra fe, esto es lo primero que nosotros tenemos que manejar. Estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la próxima venida del Señor. ¿Con qué está relacionado las 2.300 tardes y mañanas? Con la venida de Jesús. Y nosotros tenemos la capacidad de, cuando queremos un conferenciante, no, queremos un conferenciante cristocéntrico. Queremos uno que sea cristocéntrico, que nos hable de Cristo. Sin embargo, las 2.300 tardes y mañanas, estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la próxima venida del Señor. La profecía que encerraban era repetida como santo y seña de su fe por miles de bocas. Todos sentían que sus esperanzas más gloriosas y más queridas dependían de los acontecimientos en ella predichos. Hermano, esta profecía lo es todo para nosotros. Esto no es teología moderna. Esto es teología bíblica. Esta es la palabra de Dios. Amén. Esto no es lo que abunda en nuestras predicaciones. Esto no es lo que nos enseñan a nosotros los teólogos. Yo creo que a los teólogos ni siquiera esto le enseñan en sus universidades donde ellos estudian. Nosotros tenemos que tomar el libro Primeros Escritos y comenzar a estudiarlo, porque son nuestros primeros escritos. Allí habla también de esta profecía. Hay varios capítulos que hablan de las 2.300 tardes y mañanas. Hay uno que se titula a sí mismo, las 2.300 tardes y mañanas. Nosotros tenemos que tomar Primeros Escritos y analizar este libro, leerlo aunque sean 20 veces, como le diga a los hermanos del Llano, Puerto López. Leerlo muchas veces hasta que nosotros podamos aprender nuestra historia. Cuando hayamos leído Primeros Escritos,
que es la primera parte de la verdad presente para este tiempo, entonces pasar a la segunda parte que está en el conflicto de los siglos. Eso es lo que nosotros tenemos que manejar. Había quedado demostrado que aquellos días proféticos, los 2300 tardes y mañanas, terminaban en el otoño de 1844. En común con el mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. ¿Qué creían los primeros adventistas? Que la tierra o una parte de ella era el santuario, que era lo mismo que creía el pueblo de Dios. ¿Cuál era el pueblo de Dios en ese tiempo? Todas las iglesias protestantes, que fueron resultado de la gran reforma que sucedió con Martín Lutero y otros más. Ahora bien, eso era un error. Así como los discípulos creían que Cristo iba a ser el libertador físico, directo, político de Israel, lo cual era un grave error, asimismo nuestros pioneros creían que el mundo era el santuario y que iba a ser purificado con la venida de Cristo. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último y supremo día, y que ello se verificaría en el segundo advenimiento. De ahí que concluyeran que Cristo volvería a la tierra en 1844. El deseado de todas las gentes, Elena G. de White, capítulo 23, el reino de Dios está cerca. La nota predominante de la predicación de Cristo era: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Así el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. Hermanos, Cristo no estaba predicando otra cosa que no fuera la profecía bíblica. Cristo estaba incluso dentro de la profecía bíblica. Esas 2300 tardes y mañanas incluían a Cristo como el Mesías. El tiempo que él declaraba cumplido era el período dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. Y vamos a seguir viendo. 70 semanas, aquí es donde vemos al Mesías. Dijo el ángel: están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, para acabar la transgresión y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir ¿a quién? Al Santo de los Santos. ¿Y quién era ese Santo de los Santos? Cristo. Ahora, era el final de estas 70 semanas. En la profecía, un día representa ¿cuánto tiempo? Un año. Las 70 semanas o 490 días representaban 490 ¿qué? Años, hermanos. ¿Ven por qué hay que entender la profecía? Cada aspecto de la profecía bíblica. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. O sea, de las 2300 tardes y mañanas, habían 70 semanas o 490 días que debían ser descontados ¿de dónde? De la profecía, de las 2300 tardes y mañanas. Para los que nos ven en el video, estamos en la oscuridad, en el campo, estoy debajo del bombillo y ya ustedes están viendo la tunda que me están dando los, ¿cómo que dicen aquí? Cucarrones. Cucarrones. En Santo Domingo hablamos de catarrones. Es decir, que no son moscas, no son abejas, no son avispas, son animalitos inofensivos, pero ustedes ven la tunda que me están dando. Cada vez que yo hago esto, es que me lo tengo que quitar y botarlos, porque yo no los mato, porque son inofensivos. Es decir, que vamos a disfrutar nuestro tema de esta manera. El ángel declara que 70 semanas, que representaban 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente ¿a quiénes? A los judíos. Pero ¿de dónde fueron descontadas? Como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8 de Daniel, deben constituir el periodo del cual fueron descontadas las 70 semanas. Evidentemente, porque si son 2300 días, lo que constituyen la profecía bíblica, y luego aparecen unas 70 semanas, tenemos que descontarlo de esos 2300 días. O sea, no podemos salir a buscar otro monto de tiempo. Las 70 semanas deben por consiguiente
formar parte de los 2300 días y ambos periodos deben comenzar juntos. O sea, en el mismo momento cuando comienzan los 2300 días, en ese mismo momento comienza el primer periodo de tiempo que debe ser descontado de estos 2300 días. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén. O sea, cuando se dijo que había que reedificar a Jerusalén, en ese mismo momento comenzaron a correr las 70 semanas. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, o sea, si podemos encontrar la fecha de cuando se dijo que Jerusalén debía ser edificada, queda fijado el punto de partida del gran periodo de los 2300 días. ¿Se comprende? O sea, si nos damos cuenta, si logramos investigar cuándo comenzaron los 2300 días, cuándo comenzaron las 70 semanas, ya tenemos el punto de partida para comprender la profecía bíblica. Aquí leímos en el conflicto de los siglos, capítulo 19, una profecía significativa. Principio de día por año en la Biblia. Números 14:34. Conforme al número de los días de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. ¿Cuántos años? 40 años. Un año por cada día. Ustedes duraron 40 días espiando Canaán. Me fueron infieles la mayoría de los espías, en este caso 10. Bueno, desanimaron al pueblo. Un año por cada día y conoceréis mi castigo. Entonces aquí vemos ya parte del principio de día por año. Igual en Ezequiel 4:6 dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá. ¿Por cuántos días? Por 40 días. Día por año te lo he dado. Vamos a ver ahora la estructura de la profecía de las 2300 tardes y mañana, nueva vez, con algunos detalles extras que no vimos en la estructura anterior. Lo estoy llevando por parte, ¿verdad? Para que ustedes puedan irlo viendo por parte. Decíamos que la profecía tiene 2300 días. Ahora, al entender que en profecía los días equivalen a años, entonces eso significa que estos 2300 días proféticos equivalen a 2300 ¿qué? Años proféticos, ¿verdad? Igualmente está dividida en dos partes. Las 70 semanas, que equivalen a 490 años, y estas 70 semanas están a su vez subdivididas en tres renglones. 7 semanas, que equivalen a 49 años. ¿Una semana cuántos días tiene? 7 días. 7 por 7 son 49 años. 62 semanas por 7 días equivale a 434 años. Y la última semana, para completar las 70, equivale a 7 años, que a su vez están subdivididos en 3.5 años más 3.5 años. La segunda parte de la profecía son los 1810 años que restaban para cumplirse hasta llegar al año 1844. Y se había dado un punto de partida para este periodo. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. ¿Cuántas semanas iban a haber? 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántos son 7 y 62? 69, pero estamos hablando de 70 semanas. 69 semanas, es decir, 483 años. Si usted suma 49 años más 434, le da 483 años. 69 semanas, es decir, 483 años. La orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes Longímano, entró a regir en el otoño del año 400, ¿cuánto? 57. ¿Antes de quién? Cristo. Antes de Cristo. Entonces, esto significa que tenemos un gran avance. Ya sabemos que tenemos una profecía que es muy larga, 2300 años. Ahora, ¿cuándo comienza la profecía? No sabíamos, ya sabemos que la profecía inicia en el año 457 antes de Cristo.
A usted le preguntan, ¿cuál es la profecía más larga de la Biblia? 2300 tardes y mañanas. ¿Cuándo inició? 457. Y esto, no, ya no sé más de ahí. Pero por lo menos sé que es la profecía más larga de tiempo. Sé que está dividida en dos, 70 semanas por un lado, más 1810 años por el otro lado. Y sé que comenzó en el año 457 a.C. Pero dame más detalles. Bueno, cuando yo estudié un poquito más, hablamos. Pero ya usted sabe algo de la profecía. Ahora, cuando usted está en blanco, que usted no sabe nada, pastor viene, pastor va, anciano viene, anciano va, y usted no termina aprendiendo el fundamento de nuestra fe, nuestro pilar central, entonces significa que hay una situación allí. Esto lo leímos del Deseado de todas las gentes, capítulo 23, el reino de Dios está cerca. Los 3 decretos para la reconstrucción de Jerusalén. Primer decreto por el rey Ciro, Esdras 1, 1 al 4 y Esdras 6, 3 al 5. Segundo decreto por el rey Darío, Esdras 6 del 1 al 12 y el tercer y último decreto por el rey Artajerjes Longímano, Esdras 7, 7 y los versículos 11 al 26. Esto es muy bueno, que usted conozca esto, que fueron 3 decretos, se dijo aquí, se dio la orden, aquí se continuó, pero con este edicto, con este decreto, fue que tuvo el real impulso. Por eso la fecha que se toma no fue la primera, cuando se inició, cuando se dio el decreto. No fue la segunda, sino la tercera. ¿Que fue en cuál año? ¿400 cuánto? 457 antes de Cristo. Y se había dado un punto de partida para este periodo. Sepas pues y entiendas, esto ya lo había leído. Sí, que fue el año 457. Desde ese tiempo, 483 años llegan hasta el otoño del año 27 de Jesucristo. Según la profecía, este periodo había de llegar hasta el Mesías, el ungido. O sea, los 483 años, al final de ellos, ¿quién aparece en el escenario bíblico? El Mesías, el ungido, debía ser ungido, el ungido. En el año 27 de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautismo, ¿dónde fue su bautismo? ¿Quién lo bautizó? Juan el Bautista. En el año 27 de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces, la profecía se va cumpliendo al pie de la letra. Cristo está dentro de la profecía. Entonces, fue proclamado el mensaje, el tiempo es cumplido. Esta era la verdad presente del tiempo de Cristo. Esto fue lo que hablamos allá en el llano, en Puerto López. Esto fue la verdad presente en el tiempo de Cristo. El tiempo es cumplido. Había declarado el ángel. En otra semana, recuerden que vamos por 483 años, 69 semanas. ¿Cuántas semanas quedan para completar las 70? Queda una. Entonces, había declarado el ángel. En otra semana, o sea, 7 años, confirmará el pacto a muchos. ¿De qué manera? Por 7 años después que el Salvador empezó su ministerio, el Evangelio había de ser predicado especialmente ¿a quiénes? A los judíos, por Cristo mismo. ¿Durante cuánto tiempo? 3 años y medio, que fue lo que duró el ministerio de Cristo, y después por los apóstoles. O sea, esos 7 años iban a ser de predicación solamente para los judíos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, usted sabe que en el santuario se ofrecían animales en la mañana y en la tarde cada día. Ahora, dice la profecía, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de esos 7 años, ¿cuánto es la mitad de 7? 3 años y medio. A la mitad de esos 3 años y medio iba a cesar. ¿Cómo cesó? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿qué pasó con el velo del templo? Se rasgó desde arriba hasta abajo. Se dejó ver el lugar santísimo. Quiere decir que ya no tenía nada de especial ese lugar santísimo, porque el sacrificio que se debió ofrecer por la humanidad en expiación, ellos no lo aprovecharon. Debían ofrecerlo ahí en el altar. No, lo ofrecieron en una cruz, al diablo se lo ofrecieron. A Satanás se lo ofrecieron a nuestro Señor. A nuestro sacrificio se lo ofrecieron al diablo en una cruz, como el pecador más vil, en medio de 2 ladrones, ofrecieron a nuestro Maestro. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces,
el velo del templo se rasgó en dos, demostrando que el significado y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios había, ¿cómo? Terminado. Todavía hay gente ofreciendo sacrificios. Todavía hay gente matando corderitos. Todavía hay gente comiendo hierbas amargas y pan sin levadura. Sin embargo, dice aquí, el carácter sagrado del ritual de los sacrificios había terminado. Había llegado el tiempo en que debían cesar los sacrificios y las oblaciones terrenales. Las ofrendas, los sacrificios, todas estas cosas concluyeron cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. La semana de 7 años terminó en el año 34 de nuestra era. ¿Cuándo fue la mitad? En el año 31. ¿Cuál evento lo marcó? Cristo. La muerte de Cristo. El bautismo de Cristo fue en el año 27, cuando se cumplieron las 69 semanas o 483 años. Usted le suma al año 27, 28, 29, 30 y 31, a la mitad en ese año, en la primavera, Cristo murió. Entonces, la semana de 7 años terminó en el año 34 de nuestra era. Ahora, del año 31 sigue el 32, el 33 y el 34 para completar la semana. Entonces, por el apedreamiento de Esteban, ¿qué marcó el final de esa semana, de esa última semana profética? El apedreamiento de Esteban. Entonces, por el apedreamiento de Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del evangelio. Los discípulos, dispersados por la persecución, iban por todas partes anunciando la palabra. Poco después, se convirtió Saulo, el perseguidor, y llegó a ser Pablo, el apóstol de los gentiles. El deseado de todas las gentes, capítulo 23, el reino de Dios está cerca. O sea, vamos siguiendo la cronología bíblica. 7 semanas para restaurar a Jerusalén, que son 49 años. 62 semanas hasta el Mesías príncipe, que junto con esas 7 semanas completan 69 semanas, que equivalen a 483 años. En el año 27 de nuestra era se cumplen esos 483 años. Aparece el Mesías, es ungido con su bautismo. Luego, a la mitad de la semana, 3 años y medio después, en el año 31, en la primavera, es muerto nuestro Mesías. Luego, en el año 34, con el apedreamiento de Esteban, los judíos sellan su rechazamiento de la profecía bíblica, y esto da la culminación. Si el año 457 fue el inicio de la profecía, de esa parte de la profecía, las 70 semanas, el año 34 después de Cristo es la culminación de esas 70 semanas, o de esos primeros 483 años. 490. De esos 490 años, perdón, sí. Esas 70 semanas, que son 490 años, su inicio fue en el 457 y su conclusión fue en el año 34 después de Cristo. Miren, esto ustedes deberían tomarle una foto, porque todo lo que yo he dicho de aquí para atrás es solamente para llegar hasta aquí. En este cronograma, que Dios bendiga a quien lo preparó, porque aunque ustedes ven rayitas y cosas, está muy bien organizado, yo se lo voy a explicar. Mire, vámonos por partes, porque es muy fácil pararme aquí y decir que usted tiene que aprenderse la profecía de las 2300 tardes y mañanas, pero a veces está uno en una situación que los números no le entran, y más como está uno con esos números negativos, después de ahí no hay más números que entre. Lo primero que usted se va a aprender es que la profecía más larga de la Biblia tiene ¿cuántos años? 2300. Óyeme, si no me sé más nada, sé que hay una profecía que tiene 2300 años. Ahora, lo segundo que usted se va a aprender, y lo vamos a ver con estas rayas amarillas, es que esa profecía está dividida en ¿cuántas partes? ¿En cuántas? En 2 partes. La primera parte tiene 490 años, como dijimos, y la segunda parte, ¿cuántos años tiene? 1810. 1810 años. Bueno, yo me sé la profecía más larga de la Biblia, 2300 años. Ahora, lo que yo me sé de ahí para allá es que está dividida en 2. Y la primera mitad son 490 años. Y la segunda mitad son 1810 años. Cuando usted lo suma le da 2300. O sea, es la manera más fácil de explicarla. Ahora, si usted quiere entrar en más detalles, los 490 años o 70 semanas estaban divididos de esta manera. 69 semanas por un lado y una semana por el otro lado. ¿Cuánto suma eso? 69 semanas más una semana. 70 semanas. Entonces ya usted va
por 1, 2, 3 partes. Bueno, si no sabemos a 3 partes y no nos sabemos más de ahí, estamos mejor que cuando no sabíamos nada, ¿sí o no? ¿Sí o no? Correcto. Entonces, las 69 semanas, ahora en la raya roja, las 69 semanas estaban divididas a su vez en 7 semanas que fueron para reedificar a Jerusalén y en 62 semanas que iban a llegar hasta el Mesías príncipe. Ahora, la semana, recuerden que estaba dividida en 2 mitades, 3.5 años más 3.5 años. Ahora aquí, en las rayitas azules, vamos a ver que las 7 semanas iniciaron ¿cuándo? En el 457. En el año 457 antes de Cristo y llegaron hasta el año 408 antes de Cristo. Ahí hay 49 años. Desde, usted resta 408 a 457 y le da 49 años. Esto fue para reedificar a Jerusalén. Aquí lo dice. 457 antes de Cristo, inicio del decreto por Artajerjes Longímano. 408 antes de Cristo, reconstrucción de Jerusalén. Ahora, eso con las 7 semanas. Con las 62 semanas que iniciaron a partir del año 408, cuando se reconstruyó a Jerusalén, llegan hasta el año 27 de nuestra era. ¿Y qué sucedió al año 27 de nuestra era? Se bautizó Cristo. Cristo, el Mesías, el ungido, fue bautizado y ungido por el Espíritu Santo en el Jordán, cuando fue bautizado, después que fue bautizado por Juan el Bautista. Ahora bien, la primera mitad de la última semana, que comenzó en el año 27 de Jesucristo, con el ungimiento del Mesías, llega hasta el 31, hasta la primavera del 31, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Esa primera mitad de la semana. Ahora, la segunda mitad de la última semana inicia en el año 31 después de Cristo, cuando Cristo muere, y concluye en el año 34 después de Cristo, ¿con qué? Con el apedreamiento de Esteban, que fue lo que marcó el rechazo final y rotundo de los judíos. Con eso los judíos dijeron, mira, no queremos a Cristo, no queremos su profecía, no queremos sus 70 semanas, no queremos sus discípulos, no queremos a Esteban, no queremos a nadie, le vamos a dar problema a todo el que se meta en el medio. Entonces el cielo dijo, pues tú me rechazaste, pues ya tú no eres mi pueblo elegido. Ahora tú pasas a ser un pueblo común. Exacto, no, y a ellos mismos también. Ellos mismos también ya, pero ya ahora como cualquiera, no como un pueblo elegido. El evangelio pasa a los gentiles y ellos también van a recibir ese evangelio en la medida en que lo acepten, pero ya no como un pueblo elegido. Entonces, al finalizar las 70 semanas o 490 años, en el año 34 de nuestra era, se han cumplido los 490 años. ¿Qué tiempo dijimos que faltaba para completar los 2300? 1810 años, que cuando usted suma el año 34, que ya se había cumplido, más 1810 que faltaban, usted llega al año 1844, que es cuando ocurre entonces la purificación del santuario. Y este ya es otro tema de aquí para adelante, cuando vamos a estudiar la purificación del santuario. Es decir, que hasta aquí ustedes han podido más o menos ver la profecía un poco bien clara. Sí, un poquito, ¿verdad? Ya no me falta leer Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9. Cuando subamos este tema a nuestro canal, usted va buscando cada cita, cada capítulo del conflicto de los siglos, el deseo de todas las gentes, y así sucesivamente usted va dominando personalmente esta profecía, porque así de esa manera, analizándola, usted podrá entenderla. En este capítulo, el capítulo 19, una profecía significativa, usted puede estudiarlo, que le va a ampliar bastante. Igualmente el capítulo Luz a través de las tinieblas, el capítulo 20, en el conflicto de los siglos, le va a ampliar bastante. Lo antes mencionado dio como resultado el gran chasco que sufrieron los primeros adventistas en 1844. ¿Cuál fue ese gran chasco? Que ellos esperaban la venida de Cristo, pero sucede que Cristo no vino en 1844.
Porque lo que debía suceder en 1844, ¿qué era? La purificación del santuario. La purificación del santuario, no la venida de Cristo a la tierra. Ahora, había un mal cálculo, un error. Se pensaba que el santuario era la tierra y como Cristo viene en llama de fuego, bueno, pues con el fuego de la venida de Cristo, el santuario que es la tierra iba a ser purificado y ese fue el grave error que cometieron nuestros pioneros. Aún este chasco estuvo profetizado. Apocalipsis 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo a Juan, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Ese ángel era Cristo, el cual tenía un pie en el mar y otro pie en la tierra, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, que aún este chasco que sufrieron nuestros pioneros estuvo profetizado, pero no sin la esperanza de que era necesario que continuásemos hacia adelante, que continuásemos predicando el evangelio a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Cuántas profecías de tiempo faltan por cumplirse? Porque yo escucho a algunos adventistas diciendo que Cristo viene en el 2031. Ponen una fecha, cuando Cristo no viene, ponen otra y ponen otra. Ahora, ¿cuántas profecías de tiempo faltan aún por cumplirse? No hay una profecía de tiempo que vaya más allá de 1844. Yo no sé de qué manera es que los adventistas del séptimo día van a entender esto. No hay una profecía de tiempo que vaya más allá de 1844. Estoy leyendo Mensajes Selectos, tomo 2, página 83 de 1885. Dice la hermana Juárez, declaré definidamente a estas personas como, ¿cómo son los que ponen fecha después de 1844? Fanáticas en las reuniones espirituales celebradas en Jackson que estaban haciendo la obra del adversario de las almas. ¿La obra de quién están haciendo los que ponen fecha para cualquier cosa a nivel profético? Satanás. La obra de Satanás. Pretendían poseer una gran luz, según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1844. Entonces declaré en público que al Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. O sea, no había una fecha definida, no había un tiempo definido, no había nada más que nosotros pudiéramos computar después de 1844. Nuestra posición ha sido de esperar y velar sin que se proclame un tiempo o fecha que tenga lugar entre el fin de los períodos proféticos en 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. O sea, nosotros tenemos que seguir predicando, pero sin poner fechas. Hay muchos adventistas que están creyendo que Cristo viene en el año 2031. Entonces, si Cristo viene en el 2031 y estamos en el 2025, yo me voy al mundo, me doy una vueltica por allí, y ya en el 2030, ¿qué estoy haciendo? Empacando del mundo para mi iglesia de nuevo, porque dentro de un año Cristo va a venir. Por eso es que no hay fecha para la venida de Cristo. Tenemos que estar preparados a toda hora y a todo momento para recibir a nuestro Señor sin una fecha. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. ¿Cuántos mensajes vamos a tener de tiempo definido? No hay más, no tendremos más. Después de este lapso, Apocalipsis 10, 4 al 6, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño ¿de cuándo? De 1844. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 982, 1900. ¿Cómo es el tiempo para Dios?
Segunda de Pedro 3, 8 al 13. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella, que en ella hay, serán quemadas. Así es el tiempo para Dios. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué le pareció la profecía a las 2300 tardes y mañanas? Espectacular. ¿Valió la pena la explicación? Claro. Bueno, yo espero que ustedes puedan entrar a nuestro canal de YouTube, Verdad Presente Global, aquí lo tienen, Verdad Presente Global. Puedan suscribirse para cuando vayamos subiendo los temas, ustedes puedan ir viéndolos, especialmente este, y puedan verificar todas estas cosas que hemos enseñado. Si usted quiere tener un contacto permanente con un servidor, puede hacerlo a través del número más 1-829-986-9770. Si usted tiene alguna consulta sobre su salud, si usted quiere consultarnos con relación a un familiar, algún amigo que padezca de alguna enfermedad, y esa persona estaría dispuesta a poner en práctica los remedios que Dios nos ha dejado, con mucho gusto usted puede consultar a un servidor de manera gratuita y con mucho gusto les estaremos asistiendo. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, y hasta aquí hemos llegado con esta presentación.